personas físicas. Así es. Pues damos inicio, vamos a platicar que la declaración anual de personas físicas es una obligación, no es algo que que sea opcional. Bueno, en algunos casos es opcional cuando no exceden de los 400,000 pesos pagados como salarios, pues ahí sí ustedes pueden decidir si sí o si no presentan la declaración dependiendo de los gastos personales que tengan. Pero en los casos, digamos, de las personas que están por actividad empresarial, incluso por honorarios, pues ahí sí no es una opción, es una obligación la que tienen. Vamos a decir que el impuesto se paga de forma anual. En realidad, la obligación dentro de la ley del impuesto sobre la renta es de forma anual. Sin embargo, ahí mismo en esa ley nos van indicando que tenemos que hacer adelantos mensuales, lo que conocemos como los pagos provisionales. Pero en el cálculo anual se van a hacer ciertos ajustes y además vamos a tener que incorporar otros ingresos que no sean propios de la actividad. Vamos a tener que incorporar también datos informativos y las deducciones personales. Los pagos provisionales pues están relacionados directamente con la actividad profesional o empresarial, como les había platicado hace un momento. Entonces, cuando hacemos los pagos provisionales, únicamente nos enfocamos en esta parte. También en la parte de los gastos, pues hablamos de estrictamente indispensables para la actividad. Esos serían nuestros gastos deducibles. Y aquí sí me voy a detener un minuto en el estrictamente indispensables, porque con las personas físicas siempre tenemos esa controversia de qué significa estrictamente indispensable. No hay una definición como tal en la ley ni en el código, pero sí tenemos por parte del Tribunal Fiscal algunas tesis en las que dicen que un gasto estrictamente indispensable es aquel sin el cual no puedo realizar mi actividad. Vamos a decir, nosotros somos una empresa de desarrollo de software, pues evidentemente sin el internet no podríamos realizar la actividad, ¿no? Podríamos tener a lo mejor a los mejores ingenieros, los mejores equipos de cómputo, pero si no contamos con el internet, pues esta actividad no la podemos desarrollar de manera apropiada. Entonces, ustedes también, pues ahí es tarea de cada uno, dependiendo del giro, saber qué gastos de verdad me limitarían a realizar mi actividad como se debe y cuáles no. Y eso es importante porque ahí entramos en la controversia con los profesionistas en cuanto a la ropa, los zapatos, muchos temas de esos, ¿no? Entonces, ahí la autoridad sí es muy estricta, también es un tanto subjetiva, pero sí se basa mucho en esta tesis que tenemos por parte del Tribunal Fiscal, en donde indica que para considerar un gasto estrictamente indispensable, pues nos tiene que afectar realmente a realizar esa actividad. Bien, también aquí puse un apartado importante. Las personas físicas pueden realizar gastos personales, no necesitan esperarse a que se determine una utilidad al final del año. Esto es importante porque cuando hablamos de empresas, de personas morales, pues ellas no pueden hacer cualquier gasto, sino hasta el final del año los socios van a saber si tuvieron utilidad o pérdida y en el caso de utilidad, pues reparten los dividendos. En el caso de las personas físicas no sucede de la misma manera. Ustedes durante el año quieren, o durante el mismo mes, quieren ir haciendo gastos, sus gastos de vida, ¿no? Quieren ir al súper, ir al cine, comprarse ropa. Esto lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, muchos clientes me hablan y me dicen, es que tengo dos cuentas separadas y entonces no quiero que una aparezca porque ahí es donde voy a hacer el súper. No pasa nada si aparece en contabilidad. En realidad no estamos cometiendo ninguna falta, ni ningún delito, no sucede nada, es lo normal. De hecho, ustedes como personas físicas, sobre todo, pues, mis colegas contadores, abogados, los doctores, pues prestan un servicio profesional día a día para poder vivir, ¿no? Entonces, realmente pueden sacar este dinero sin ningún problema. La única diferencia es que estos gastos que ustedes hacen para su vida personal, pues no son deducibles. Y también habrá gastos personales que se consideran hasta la declaración anual como los gastos médicos. Vamos a hablar de ellos, de todos los gastos personales un poquito más adelante. Bien, algo importante es que las personas físicas tributan sobre flujos de efectivo durante todo el año para los pagos provisionales y eso es importante para ustedes porque no se van a ver afectados en esta parte. Lo que quiero decir es que van a tributar sobre ingresos efectivamente cobrados, no facturados, y van a tributar, bueno, van a poder restarle también gastos efectivamente pagados. Eso es importante porque muchas veces ustedes tienen miedo de emitir las facturas. Creen que si ustedes emiten la factura, pues ya les van a cobrar el impuesto.
Con las personas morales es así, con las personas físicas no. Hasta que tengamos el dinero ya en la cuenta bancaria es cuando esa factura cuenta para el pago del impuesto. Entonces, decimos que el impuesto se paga sobre una utilidad real. Lo puse entre comillas porque, pues sí, realmente ya sabemos cuánto les pagaron, cuánto realmente gastaron, pues esa diferencia sí es la utilidad que ustedes realmente tienen. El cálculo se realiza sobre una tabla que determina la autoridad. No es una tasa tan simple como en el caso de, bueno, no es que sea simple en el caso de las personas morales, pero ellas sí tienen una tasa que se puede ver mucho más a simple vista, que es el 30%. En el caso de las personas físicas van sobre rangos. Entonces, también ahorita vamos a ver una tabla para que se den una idea. Entre el ingreso sea más alto, la tasa es más alta y la cuota fija también, porque de acuerdo a la autoridad como hizo el cálculo, pues se tiene una cuota fija que se tiene que pagar. Y lo comento porque una vez que subimos de renglón y nos situamos en un rango diferente, bajarlo es muy complicado, porque los ingresos van siendo acumulados durante el año. En enero, pues solo tengo los de enero, pero para febrero voy a sumar los de enero y febrero. Quiere decir que para noviembre, pues estoy sumando prácticamente 11 meses. Entonces, bajarme del rango me cuesta mucho trabajo. Y ustedes a veces en un mes disparan el pago provisional porque no tienen tantos gastos o porque descuidaron por ahí alguna situación o porque recibieron un pago fuerte el último día del mes y no estuvo bien planeado. Y obviamente suben de renglón, suben de tasa, suben de cuota fija y lograr volver a bajarlos es muy complicado. Se necesita un gasto muy elevado o recibir muy pocos ingresos al mes siguiente. O sea, ya empieza a ser difícil y obviamente se van prácticamente todo el año con esa tasa efectiva que muchas veces sí les afecta. Bien, en cuanto a los gastos deducibles, pues ya platicamos lo que es estrictamente indispensable. También hay que tener cuidado con los activos fijos. Hay que tener una política de activos fijos. Esto suena como muy complicado, suena más como a una empresa, ¿no? Pero realmente ustedes también la pueden tener. Y esto lo menciono porque muchas veces mandan a los activos fijos un escritorio que compraron para su despacho. Es un escritorio que les costó 2,000 pesos y que van a depreciar durante 10 años porque es mobiliario y equipo. Entonces, realmente la política de activos fijos lo que me va a permitir es decirle a la autoridad que de acuerdo a mis ingresos y de acuerdo a mis gastos, pues yo voy a considerar un activo fijo que realmente se va a depreciar durante el paso del tiempo, un activo que cueste a lo mejor más de 3,000 pesos o 4,000 pesos. Dependerá, esto es flexible porque no es algo que esté en ley. Es algo que las normas de información financiera manejan, que los contadores manejamos y que les va a ayudar obviamente a que esos gastos que son más pequeños, como el escritorio de 2,000 pesos, se vaya directamente al gasto. Y eso les va a ayudar obviamente pues a bajar la utilidad, ¿no? Que vamos aquí a diferenciar un poquito entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal. La financiera es la que ustedes conocen mejor que nadie. Ustedes saben perfectamente cuánto ingresó y cuánto salió. O sea, ustedes son los másters en esa parte. Aunque no lo vean de esa manera, son muy buenos financieramente. El tema es cuando viene el empate con la parte fiscal y resulta que salieron de la cuenta 100,000 pesos, pero fiscalmente solo son 50. La diferencia se tiene justamente por los no deducibles. Entonces, hay que cuidar esta parte. En cuanto a los gastos deducibles, también ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de los viáticos. Pero en el caso de los viáticos, hay que tener clara los montos máximos. Se tienen montos máximos para las comidas, para los hoteles. Entonces, hay que cuidar esta parte. Y la razón del viaje es muy, muy importante. Documentar por qué salimos de viaje es lo que va a diferenciar entre si fue un gasto indispensable o no lo fue. Entonces, a veces descuidan esta parte. Las vacaciones no son un gasto indispensable. Pareciera que sí, ¿verdad? Porque todos necesitamos descansar, pero realmente las vacaciones no son un gasto que pueda ser deducible, pero hay viajes de negocios que ustedes sí hacen. Entonces, hay que cuidar esta parte. En cuanto a los activos fijos, pues hablamos de la depreciación. Ustedes también tienen esta deducción. Hay unos porcientos máximos que se establecen en la ley, en donde ustedes van a, no podemos exceder de ese porcentaje máximo. Entonces, hay que cuidar esta parte. En el caso, por ejemplo, de los automóviles, pues sí tenemos un límite de 175,000 pesos. Quiere decir que si ustedes compran un auto mayor a esta cantidad, solo van a poder deducir hasta esta parte.
Entonces, en el caso de los activos fijos, sí necesitamos asesorarnos para saber cuál es el porcentaje que nos corresponde e irlo depreciando. Y aquí en pantalla tengo ahorita un ejemplo de la tabla que les comentaba. El rango que viene son las dos columnas que ustedes pueden ver como límite inferior y límite superior. Ese es el rango de ingresos que ustedes pueden tener. Por ejemplo, esta tabla es de enero. Entonces, si yo me sitúo en unos ingresos de 11,000 pesos, pues caería justamente en el rango entre los 10,031 y los 12,000. La cuota fija que me corresponde es de 913 pesos y la tasa del 17.92%. Pero esta tasa es, la tasa que me corresponde de impuestos, pero no siempre es la efectiva. La efectiva ya la podemos determinar acorde al ingreso que tengamos, porque este es un rango. Entonces, calcular el impuesto del pago provisional es un poco complicado, pero la intención de este ejemplo es justamente mostrarles que si ustedes saltan del rango de los 10,000 pesos que estábamos viendo ahorita al rango de los 12,000, entre los 12 y los 24, pues la tasa aumenta de una manera importante, de 17.92 al 21.36. Y es cuando empieza a haber también el aumento del pago del impuesto. Tenemos que cuidar, pues, o saber por qué estamos variando entre un renglón y otro. Cuando es un solo renglón, a veces no se siente, pero sí hay clientes que a veces están en el renglón de los 12,000 pesos y de repente se sitúan hasta los 72. Y obviamente, pues sí les pega ahí en cuanto a la tasa. La siguiente tabla ya es la tabla de diciembre. Como pueden ver, los montos son más grandes porque vamos acumulando. Como les decía hace un momento, pues en enero solamente tenemos los ingresos de enero, pero ya para diciembre, pues ya tenemos los ingresos de los 12 meses. Bien, en la declaración anual se determina la utilidad o pérdida del negocio. Eso es importante. Ya hice todos mis pagos provisionales durante el mes, durante el año, mes con mes estuve pagando. Ya para el final, pues voy a determinar la utilidad o pérdida del negocio. Es importante llevar el control de las salidas de dinero que no son parte del negocio para tener información real. Ahí es donde les recomendamos pues que nos manden toda la información o se la manden a sus asesores y puedan tener una contabilidad financiera que les permita una toma de decisiones. Y esto lo van a saber, pues, si tienen todas sus salidas de dinero y tienen todo el control, pues, digamos, financiero ahí, pues va a ser mucho más fácil que puedan tomar esas decisiones. A veces es bueno separar las cuentas bancarias. Hay gente que sí las separa y de una hace sus gastos personales y de la otra hace los gastos del negocio, pero nos envían ambas para que las contabilicemos y sepamos al final cuánto se tiene. Este simplemente es un consejo. Bien, la declaración anual se presenta el 30 de abril del siguiente año. En este caso, bueno, la declaración del 2018 la estaremos presentando el 30 de abril de este año. Lo que vamos a hacer son los ingresos acumulables menos los gastos deducibles, me va a dar una utilidad fiscal. Y todavía a esto le voy a poder restar mis gastos personales, que ahorita los vamos a ver, y me va a dar una utilidad antes de impuestos, donde vamos a aplicar la tabla anual, que es parecida a la que vimos hace un momento. Le voy a restar los pagos provisionales que hice durante el año y voy a tener el saldo a pagar o el saldo a favor. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de los gastos personales, que ahí sí es como algo que muchos de ustedes tienen dudas, que entra, que no entra. Bueno, los vamos a ir repasando. Como gastos personales tengo honorarios médicos y dentales, incluyendo al nutriólogo y psicólogo. También puedo incluir gastos hospitalarios y medicinas que estén incluidas en la factura del hospital. O sea, si ustedes desafortunadamente tienen que estar en el hospital en algún momento del año, hay que pedir la factura. Los medicamentos que les suministren en esta estancia en el hospital van a poder ser deducibles. Lo que no es deducible son los medicamentos que ustedes van y compran a las farmacias. Esos no son un gasto deducible ni es un gasto personal. Los honorarios de enfermeras, si ustedes tienen la necesidad de contratar a una enfermera porque tuvieron algún accidente y necesitan ese apoyo, bueno, el honorario de la enfermera también es un gasto personal. Los análisis clínicos, la compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación del paciente también puede ser deducible. La prótesis, la compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales. Aquí hay que tener cuidado. El lente es deducible, el armazón no. Entonces, luego se van con la finta y van y se compran unos armazones, pues, muy fashion.
y que le salieron carísimos, el armazón no es deducible. Por eso las ópticas lo separan. El costo del armazón es uno y el lente es otro. Ahí sí pueden incorporar ustedes el efecto de, no sé, de las micas que tienen para la oscuridad y todas esas cosas fabulosas que ahora tiene la ciencia. ¿Cómo dijiste? Antirreflejante. Antirreflejante y todo eso, lo pueden incluir, pero el armazón no es deducible. Las primas por seguros de gastos médicos también se consideran un gasto personal y el transporte escolar obligatorio. ¿Qué tengo que tener para que esto sea un gasto personal? Bueno, pues tengo que tener un CFDI con el RFC del contribuyente. También tengo derecho a pagarle, por ejemplo, los gastos médicos a mis descendientes o ascendientes en línea recta, cónyuge o concubino. Y si son mayor a 2,000 pesos, el pago debe ser con medios electrónicos. Entonces, aquí cuidado, yo sé que muchos médicos no aceptan pagos con tarjeta, pero esto ha ido cambiando poco a poco, porque obviamente si ustedes van y se hacen, no sé, un electrocardiograma, ¿no? Y la consulta ya es mucho más cara y excede este monto, entonces tendrían que pagarlo por medios electrónicos para que realmente pudieran hacer este gasto personal. Bueno, todo lo demás pues es más fácil que sí lo puedan pagar con medios electrónicos, ¿no? ¿Qué otros gastos personales tengo? Los gastos funerarios del cónyuge o concubino, así como padres, abuelos, hijos y nietos. Aquí sí pueden ser pagados con cualquier método de pago. Aquí sí la ley nos da como esa flexibilidad un poquito, pero también hay que tener el CFDI. Los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Aquí si ustedes tienen un crédito hipotecario, ya sea con Infonavit o con otra institución bancaria, pues ese interés real lo van a poder hacer como deducible como gasto personal. Aquí vamos a tener una constancia de intereses que va a emitir la institución financiera. Entonces, ellos son los encargados de proporcionarnos esta información. Más o menos lo hacen en el mes de febrero del siguiente año. O sea que ahorita muchos de ustedes, si tienen un crédito hipotecario, ya deben de tener esta constancia o ya debe de estar disponible con la institución bancaria. Los donativos que demos a instituciones autorizadas. Aquí hay un error de escritura, no dice recibir, pero bueno, los donativos que demos a estas instituciones que estén autorizadas para recibirlos. Aquí entra desde el Teletón hasta otras instituciones que ustedes quieran, la Casa de la Alegría, hay muchísimas en donde ustedes pueden dar un donativo, hay que pedir el comprobante. La única condición es que no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron como base para el impuesto. Entonces hay que cuidarlo, pero muchas veces hacemos por buena voluntad un donativo pequeño y es importante que pidamos el recibo. Y las aportaciones voluntarias al Afore. Muchos de ustedes no lo saben, pero si ustedes hacen aportaciones a su Afore, fuera de las que están obligados las empresas a retener y aportar, ustedes pueden ir a su Afore y hacer una aportación. Esas también pueden ser consideradas como un gasto personal. El tema de las colegiaturas. Las colegiaturas también pueden ser consideradas como gastos personales desde nivel preescolar hasta bachillerato. Ahí ahorita en pantalla están viendo los montos. El preescolar pues hasta 14,200, la primaria 12,900, la secundaria 19,900, el profesional técnico 17,100 y el bachillerato equivalente 24,500. Estos montos son anuales. Hasta ese tope es cuando el monto que pueden hacer pues deducible como un gasto personal. Las cuotas por inscripción o reinscripción no son deducibles, solamente las colegiaturas que se paguen. Y para que puedan ser deducibles deben de tener el nombre del alumno y el CURP, el nivel educativo, el RFC del contribuyente que lo paga, el total de la factura, los estudios deben de ser con validez oficial. Eso es importante, la escuela debe de estar incorporada. Y debe de estar hecho el pago por medios electrónicos. Estos son para descendientes o ascendientes en línea recta o el cónyuge. Eso es más difícil que sea el cónyuge, pero se entiende que un papá pues que le paga la colegiatura a sus hijos tiene pues el derecho a hacerlo deducible como un gasto personal. Bien, tenemos un límite para las deducciones personales. El límite es el 15% del total de los ingresos o hasta 147,095 pesos. ¿De dónde sale esa cifra? Bueno, son 5 UMAS. La UMA ya es un valor que determinó la autoridad para poder hacer estos cálculos y el valor cambiará cada año acorde al valor de la UMA.
Se deben contar en todo caso con el comprobante, eso es bien importante, debe tener el CFDI con el RFC del contribuyente quien lo está pagando. Y los gastos mayores a 2,000 pesos deben ser pagados por medios electrónicos. Hemos hecho mucho hincapié ahorita en eso porque es importante. Se van con la finta y me los pagan en efectivo y ya no pueden ser deducibles. Y cuidar las consideraciones especiales para cada deducción, como la que platicamos ahorita. Los límites, por ejemplo, para las colegiaturas. Me voy a regresar a esa lámina porque tengo un comentario adicional. Hay casos en los que en el mismo año se pagan 2 niveles. Por ejemplo, un niño que pasa de preescolar a la primaria, pues en el mismo ejercicio, en el 2018, se están pagando 2 niveles. Solo puede ser deducible un límite, el que sea menor. Ese es el límite que voy a poder hacer deducible. Entonces, tienen que tener cuidado en esta parte cuando brinquen pues esos niveles. Bien, también en la declaración anual hay que presentar datos informativos y eso es importante. Mientras los presente, no voy a tener problema. Si llego a tener esos depósitos, esos ingresos y no presento el dato informativo, me van a gravar para efectos del impuesto. Entonces, ¿tengo derecho a préstamos, premios y donativos como persona física? Sí. Pero si exceden en lo individual o en su conjunto de 600,000 pesos, los debo de informar. Hay un apartado de datos informativos y ahí vienen los rubros para el préstamo, premios o donativos y entonces los tengo que informar. Perdón. Pues yo creo que por el calor, me dio hasta tos, pero bueno. Entonces, es importante que los informen. Aquí por costumbre hemos hecho algunas cosas, como por ejemplo, si me dan un donativo, pues hemos tratado de ponerlo ante notario público para que sea como más transparente para la autoridad. Pero también vamos a evaluar el donativo, ¿no? A lo mejor, pues el donativo que yo recibo, incluso a lo mejor de mis padres o de mis abuelos, es como un regalo, pues es una cantidad poco considerable, entonces pues no vale la pena. Pero ya si es algo más grande, pues sí hay que formalizarlo. Lo que sí dice la ley es que si exceden en lo individual o en lo particular de 600,000 pesos, hay que informarlos. Hay otros ingresos exentos que también debo de informar, por ejemplo, los viáticos cuando estoy en el régimen de salarios. Ese dinero a veces me lo depositan. Entonces, pues ya queda la duda, ¿es un ingreso? No, yo sé que ahorita ya está el CFDI, donde se especifique y todo, pero en la declaración anual habría que informarlo. La enajenación de la casa habitación. ¿Ustedes pueden vender su casa habitación? Sí. Si no excede de los 700,000 UDIs, que más o menos son 4,358,641. Y puse aproximadamente porque hay que ver el valor de la UDI en el día de la operación. Pero ese valor, ese monto me salió de la UDI del 31 de diciembre del 2018. Entonces, más o menos me da un promedio y sí son como 4,200,000, 300 más o menos, lo que tengo derecho a vender mi casa sin que tenga que pagar el impuesto. Está totalmente exento, pero lo tengo que informar. Para eso también la operación debe estar ante notario. Si voy a vender mi casa, pues la tengo que hacer ante notario público. Y si me excedo de este monto de los 4,000,000, vamos a poner 300,000, pues la diferencia tiene que pagar el impuesto. Y algo importante es que 3 años antes no debí de haber hecho una venta similar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si cada 3 años vendo mi casa, pues entonces creo que me dedico a la venta de casas. Entonces, para que no se presuma eso, pues por eso la ley pone esta condicionante. Las herencias o legados también son exentos, pero también se informan. Si fallece por alguna razón, por ejemplo, sus padres o sus abuelos, si reciben una herencia, no hay problema. De hecho, no tiene que gravar para impuestos, pero sí se tiene que informar. Entonces, pues es importante considerar esta parte. Ahorita, en el SAT no tenemos habilitado todavía el Declarasat, que es el sistema en el que mandamos las declaraciones. Hay un simulador en donde ustedes tienen que poner cierta información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de servicios profesionales, pues tendrían que llenar más o menos lo que están viendo en pantalla. En el caso de servicios empresariales, perdón, hay un poquito más de información en cuanto a si hubo activos, algunos detalles más que se deben de llenar. Por eso también es que recomendamos que lo hagan a través de un contador o de un asesor.
Yo sé que el SAT les ha dicho mucho que ustedes lo pueden hacer de manera individual. No es que no puedan, pero muchos de ustedes están familiarizados con algunos términos, muchos de ustedes no. Entonces es importante que tomen esto en consideración, pues obviamente para que la información que presenten sea la correcta. Si tienen saldos a favor y son menores a 10,000 pesos, la ley establece que van a ser de manera automática. O sea, la autoridad revisa y les va a informar a ustedes si se aprueba o si toda la información está correcta dentro de la declaración, se los va a depositar. Incluso en el mismo formato de la declaración ya viene la parte para poner la clave bancaria. Si el SAT encuentra detalles, van a pasar dos cosas. O se las niega o les baja el monto. Hace su cálculo ellos y dicen, no, ¿sabes qué? Pues tu saldo a favor no era de 8,000 pesos, era de 5,000. Y únicamente deposita los 5,000. ¿Tienen derecho a una aclaración? Sí, lo podemos hacer a través de buzón tributario, pero les va a pedir la información comprobatoria. Y bueno, en conclusión podemos decir que la declaración anual pues sí es una obligación, salvo les comentaba al principio, las personas por salarios que tengan menos de 400,000 pesos ganados pueden decidir si la hacen o no. La revisión del impuesto es una revisión del impuesto pagado durante el año y hay que incorporar otros ingresos. Es la oportunidad de incorporar mis gastos personales que realicé durante el año. Y bueno, yo ahí mi recomendación sí es que tengan un experto que les pueda orientar en esta parte para un buen cierre del ejercicio.